a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas, donde leyendas, historias y el misterio campan a sus anchas. Como ya sabéis y como recordatorio, estoy haciendo vídeos sobre un tema en específico durante este mes por Halloween. Ya sabéis, estamos en octubre. Hoy vengo a hablar sobre el puente de John de la ciudad de Kilkenny, en Irlanda. Actualmente todas las estructuras de puentes en funcionamiento se revisan y se mantienen para garantizar su seguridad estructural. Sin embargo, estas estructuras no siempre fueron tan confiables. En el pasado era sabido que los puentes eran arrastrados por fuertes tormentas e inundaciones estacionales, haciendo que hubiera grandes pérdidas humanas y materiales. Esto hizo que en esta ciudad, tras un derrumbamiento donde se perdieron vidas humanas, se comenta que se pueden ver figuras fantasmales cercanas al puente de John. Espero que os guste el vídeo, comentad lo que os ha parecido y suscribiros a mi canal si esto os gusta. Dicho todo esto, comencemos. Desde la Edad Media hasta la actualidad, dos de los puentes principales de Kilkenny son conocidos como Puente de Green y Puente de John, teniendo en cuenta de que cada uno de los puentes han tenido que ser reconstruidos en varias ocasiones a lo largo de la historia debido a ciertos daños estructurales que han sufrido a lo largo de su historia. Desde la Edad Media hasta la actualidad, dos de los puentes principales de Kilkenny son conocidos como Puente de Green y Puente de John, y ambos puentes han tenido que ser reconstruidos en varias ocasiones a lo largo de la historia debido a ciertos daños estructurales que han sufrido a lo largo de la historia. Por otra parte, hay que reconocer que el río Nor atraviesa la ciudad de Kilkenny y siempre ha aportado un importante comercio y desarrollo a la zona. Los puentes durante los siglos XVIII y XIX fueron esenciales para el comercio de las ciudades y pueblos cercanos a los ríos. Los peajes se utilizaban para recaudar dinero para el mantenimiento de los puentes. Al igual que hoy, había diferentes peajes para los distintos barcos, pero en aquella época los medios de transporte incluían carros tirados por caballos y otros animales. El puente de Green es conocido como el Gran Puente de Kilkenny. Fue construido originalmente en algún momento anterior al siglo XII. Debido a las constantes inundaciones a lo largo de los años, el puente fue destruido y reconstruido en varias ocasiones. Un famoso arquitecto llamado George Smith diseñó el nuevo puente después de que una terrible inundación en 1763 arrastrara el antiguo. Smith también diseñó un nuevo puente de John después de que este también fuera arrastrado por la inundación. El puente de John, que conecta John Street con la ciudad de Kilkenny, se construyó por primera vez después de 1200. Al igual que el puente de Green, se reconstruyó en muchísimas ocasiones debido a que las fuerzas de la naturaleza los dañaron en bastantes ocasiones. El actual puente de St. John se completó en 1910 y en el momento de su finalización era el puente reforzado de un solo tramo más largo de Irlanda e Inglaterra. Actualmente, muchos visitantes que pasan por encima de esta estructura durante sus viajes podrían llegar a pensar que este lugar está embrujado, sin saber que es realmente de esa manera según cuenta la historia. Todo comienza en 1763, cuando un fenómeno meteorológico especialmente severo provocó que el cercano Puente Verde se derrumbara en el río Nore. Esto hizo que una gran multitud se reuniera en el puente de St. John para ver cómo pasaban los escombros. Cuando una estructura particularmente grande pasó flotando junto a ellos, muchos de los espectadores regresaron a la orilla para tener una visión más clara de todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Y apenas unos momentos después, el puente en el que se encontraban se derrumbó sin previo aviso y las implacables aguas que había debajo. Finalmente, 16 personas fueron arrastradas por él y se ahogaron frente a los espectadores que estaban en la orilla del río, que nada pudieron hacer en ese momento. Hasta el día de hoy, los lugareños y los visitantes que llegan a la ciudad informan ocasionalmente haber visto figuras fantasmales en el puente o emergiendo del río que está debajo de este, como si estuvieran tratando de trepar por las orillas e intentar salvar sus vidas. Algunos dicen que el momento en que es más probable ver estas figuras fantasmales es temprano en la mañana, especialmente si hay niebla en el aire. Espero que os haya gustado bastante este vídeo. ¿Qué os ha parecido esta historia? ¿Os ha gustado? ¿Os ha parecido interesante? Sé que es una historia un poquito corta, pero sinceramente quería cambiar un poco las historias y las leyendas sobre fantasmas y creo que esta era bastante interesante por dos hechos. Primero, viene por una historia real y bastante trágica, que es el derrumbamiento de dos puentes que causaron la muerte
muerte de unas 16 personas. Es cierto que en aquella época, bueno, y en muchas otras, podía haber sido algo bastante peor y haber perdido muchas más vidas humanas de las que se perdieron finalmente. Y más teniendo en cuenta que esto fue porque la gente fue al puente de San John simplemente para ver cómo el otro se derrumbaba y el río se llevaba el puente, o lo que quedaba del puente. Y sinceramente, si lo vemos con unos ojos bastante críticos y bastante lógicos, esa decisión fue bastante terrible y fue lo que realmente causó que hubiera dichas muertes. Si no, seguramente hubiera habido muchas menos muertes y no hubiera pasado dicho desastre, o no hubiera sido tan grande. Pero aún así es un hecho constatado que sucedió en su momento, en pleno siglo XVIII, y que no solo causó un daño en ese momento, sino que el eco de ese daño, de ese accidente, de todo lo que sucedió, se sigue reflejando al día de hoy. Así que tengo una pregunta: ¿pensáis realmente que esos fantasmas existen, que se pueden ver, que es algo más bien del pasado, un eco del pasado que ha quedado ahí, de toda aquella gente que lo único que intentaba era llegar a la orilla del río para poder salvar sus vidas? Espero vuestra respuesta en los comentarios del vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.